Qué alegría es estar juntos hoy como iglesia, como familia y sobre todo como un pueblo que Dios está formando. Porque creo que estamos en un proceso todos. Hoy quiero hablar de un tema que a veces no es el más popular, pero creo que es fundamental para la vida de la iglesia y para la vida de cada uno de nosotros de una forma individual. Y es el tema se llama el desafío de ser santo. Óigame bien. Y esta palabra está directamente conectada con lo que estamos viviendo como iglesia en este tiempo. Si se han dado cuenta, durante los últimos meses hemos estado hablando sobre diferentes áreas de la vida de la iglesia. Se han dado cuenta, ¿verdad? Matrimonios, ministerio de misericordia y compasión, evangelismo, etcétera, etcétera. Y durante este mes, ya se dieron cuenta, creo yo, al entrar acá, estaremos enfocados en algo muy importante: el discipulado. Pero quiero decirles algo: el discipulado no es solamente recibir una clase, no es únicamente pasar por un material, no es solamente aprender conceptos bíblicos. Yo creo que en este tiempo donde hay tanta información, es muy fácil adquirir conocimiento o tener información. Pero el discipulado es el proceso en el cual Jesús nos forma, nos moldea, nos corrige, nos sana y nos transforma a su imagen. Y por eso, vuelvo a decir, este tema está conectado con el discipulado. Porque, amigos, quiero decirles algo y quiero que escuchen que vean esta frase. No hay discipulado real sin transformación, y no hay transformación profunda sin santificación. Vuelvo a decirlo: no hay discipulado real sin transformación, y no hay transformación profunda sin santificación. Es decir, sin ese proceso interno donde Dios viene y nos cambia desde adentro, no solo en lo que hacemos, sino también en lo que somos. Él nos ha llamado a esto. Y aquí es donde aparece una tensión en nuestro tiempo, en la sociedad en que vivimos. Porque vivimos en una sociedad donde muchas personas dicen creer en Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Usted le pregunta a cualquier persona en Costa Rica, en Latinoamérica, si creen en Dios, y le va a decir que sí. Creen en la existencia de Dios, respetan la idea de Dios, hablan de Dios en momentos difíciles, oran cuando hay necesidad, piden bendición cuando enfrentan problemas. Pero muchas veces esa creencia no necesariamente se traduce en una vida rendida a Dios. Ojo lo que digo. Y quiero decirlo con amor pastoral, pero con claridad. Hay una gran diferencia entre creer en que Dios existe y vivir bajo el señorío de Dios. Una cosa es decir yo creo en Dios, y otra cosa es decir: Señor, mi vida te pertenece. Una cosa es buscar a Dios solamente cuando tengo problemas, y otra cosa es, escuchen bien, caminar con Dios en cada área de mi vida. Eso es muy diferente. Una cosa es querer que Dios me ayude, y otra cosa es permitir que Dios me gobierne. Eso es algo totalmente diferente. Y también debemos reconocer con humildad que la iglesia en general vive un tiempo desafiante. Dios me permite andar para ahí para acá y ver esto como una realidad dentro de las iglesias. Está viviendo la iglesia de Cristo un tiempo desafiante. En muchas partes la iglesia se ha vuelto más emocional que formativa, más centrada en experiencias que en transformación, más enfocada en recibir bendiciones que en formar carácter. De ahí que la teología de la prosperidad anda vendiendo favores. Si tú das a Dios, Dios te va a hacer un milagro, te va a sanar. Ese no es Dios. El favor de Dios es gratuito. En Cristo Jesús la gracia de Dios se manifiesta en cada área de nuestra vida. ¿Usted lo cree? A veces celebramos la gracia, pero resistimos el proceso. Queremos salvación, pero no siempre queremos santificación. Queremos perdón, pero no siempre queremos rendición. O queremos la presencia de Dios. Todos queremos presencia en nuestra vida, pero no siempre queremos que esa presencia confronte nuestra manera de vivir. Cuando Dios nos confronta, muchos hacen esto. Y por eso necesitamos volver a hablar de santidad.
pero no como algo legalista, no como religión fría, no como una experiencia externa, no como una lista de prohibiciones, porque eso no es no es santidad. Necesitamos hablar de santidad como la Biblia la presenta, como la vida de un pueblo que ha sido alcanzado por la gracia, habitado por la presencia de Dios y llamado a reflejar el carácter de Cristo en medio de una sociedad confundida, porque la sociedad está confundida. Porque cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de ser perfectos. Estamos hablando de pertenecer a Dios. Estamos hablando de pertenencia. Somos la familia de Dios. ¿Usted lo cree? Somos parte del cuerpo de Cristo. Y no estamos hablando de alejarnos de la gente. Estoy hablando de vivir de tal manera que la gente pueda ver a Jesús en nosotros. La pregunta es, ¿está viendo la gente a Jesús en tu vida? Y no estoy hablando de ganar la salvación, estamos hablando de responder a la salvación que ya hemos recibido en Cristo. Y aquí está una verdad central que quiero que llevemos en el corazón desde el inicio. La salvación es un regalo, pero la santificación, o sea, el proceso en el que Dios nos va formando es un camino. Escúcheme por favor, iglesia. Y los que me escuchan en casa, los que hoy no están con nosotros, los que están en algún lado escuchándonos. Cuando recibimos a Jesús, recibimos salvación, ¿cierto? Somos perdonados, somos reconciliados con Dios, somos hechos hijos e hijas de Dios, pero después comienza el camino de la transformación. Hay un proceso donde el Espíritu Santo empieza a formar en nosotros el carácter de Cristo. Todos estamos en un proceso. Por eso decimos en la Viña que esto es un hospital. Aquí no hay perfectos. El que se cree perfecto no puede entrar a este lugar. Y si encuentra un lugar perfecto, no entre porque usted no es perfecto. Empieza un proceso en nuestra vida. Comienza el camino de la transformación. El Espíritu Santo empieza a formar en nosotros, como lo decía antes, el carácter de Jesús. Por eso hoy vamos a mirar el libro de Levítico. Y no me haga caras, porque el libro de Levítico es uno de los libros menos leídos de la Biblia. Dicen que es muy aburrido. Levítico contiene una de las declaraciones más importantes de toda la Escritura. Mírenlo. Levíticos 19:2 dice: sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Familia, esta frase resume el corazón del libro de Levítico. Dios no le está diciendo a su pueblo, a Israel, sean santos para que yo los ame. Tampoco les está diciendo sean santos para que yo los libere. Israel ya había sido liberado de Egipto cuando este libro se escribió. Israel ya había sido rescatado por gracia. Israel ya había sido llamado pueblo de Dios. Pero entonces Levítico, debemos de entender, no responde principalmente a la pregunta ¿cómo hago para que Dios me salve? Levítico responde a otra pregunta: ¿cómo vive un pueblo que ya ha sido rescatado por Dios? ¿Cómo vive un creyente que ya ha sido perdonado por la sangre preciosa del Cordero, por Jesucristo? Y amigos, esa pregunta sigue siendo profundamente actual. Porque cuando recibimos a Jesús, recibimos salvación. Pero ahora tenemos que aprender a vivir como pueblo de Dios. Y eso es discipulado. Eso es santificación. Eso es vivir bajo el reino. Vean Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia ustedes han sido, ¿qué? Salvados. Es decir, no tuviste que pagar nada. No por obras, no por méritos, no por intentar ser mejores, no por portarnos bien. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero Pablo no se detiene ahí. Vean el versículo 10 de Efesios 2. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Para buenas obras, las cuales Él dispuso de antemano para que usted y yo la pusiéramos en práctica. En otras palabras, la salvación no se gana por obras, pero la salvación sí produce una vida transformada.
La salvación ocurre cuando recibimos a Cristo por fe, mientras que la santificación comienza cuando el Espíritu Santo empieza a formar el carácter de Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros. La salvación nos declara justos delante de Dios y la santificación nos va transformando para vivir de acuerdo con esa nueva identidad. Es la salvación la que nos introduce al reino, es cierto, pero la santificación nos enseña a vivir como ciudadanos del reino. La pregunta es nuevamente, ¿estamos viviendo como ciudadanos del reino de Dios? Y aquí está el desafío. Muchos quieren a Jesús como Salvador, pero se resisten a permitir que Jesús sea su Señor. Quieren el perdón, pero no quieren transformación. Quieren un cielo futuro, pero no quieren un reino presente. Muchos quieren gracia, la gracia de Dios sí, para ser recibidos, pero no gracia para ser cambiados. Dios quiere cambiar nuestra vida. Sin embargo, el Evangelio completo anuncia ambas cosas. Jesús nos salva, pero también nos transforma. Por eso Levítico es tan importante, porque Levítico nos muestra que Dios no rescata a un pueblo para dejarlo igual. Dios rescata a un pueblo para habitar en medio de él. Y cuando la presencia de Dios habita en medio de un pueblo, ese pueblo debe aprender a vivir de una manera distinta. No distinta por orgullo, no distinta por superioridad, no distinta por religiosidad, distinta porque pertenece a Dios. Así que la primera gran verdad que necesitamos entender hoy es que la santidad comienza con la presencia de Dios. ¿Lo creen? Y esto es clave entenderlo, porque muchas veces pensamos que la santidad empieza con lo que hacemos, pero la Biblia nos muestra algo diferente. La santidad no comienza con conducta, comienza con presencia. Y para entender esto tenemos que ir al libro de Levítico, al capítulo del 1 al 9. Iglesia, escuche bien. Si usted lee Levítico, se va a dar cuenta que no comienza con una lista de reglas. Levítico comienza con una realidad poderosa. Dios está en medio de su pueblo. Y en ese contexto, en este momento en que es escrito Levítico, el tabernáculo ya había sido construido. Ahorita se van a dar cuenta dónde voy. La presencia de Dios ha descendido a ese lugar y ahora surge una pregunta crucial. ¿Cómo puede un Dios santo habitar en medio de un pueblo imperfecto? Levíticos 1:1 dice: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Escuche bien, este detalle es hermoso. Dios habla desde la tienda de reunión, es decir, Dios no está lejos, Dios está presente, Dios se ha acercado a su pueblo. Ahorita lo vamos a llevar a nuestro tiempo. Levítico 9, 23 y 24 dice: Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Cuando salieron, bendijeron al pueblo. Entonces la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió fuego. Ambos, escúcheme bien amigos, ambos versículos nos muestra que Levítico comienza con presencia, con gloria, con Dios habitando en medio de su pueblo. Y esto es fundamental entenderlo. La santidad no comienza con esfuerzo humano. Y para aclarar eso, cuando hablamos de ser santos es ser separados para Dios, ¿de acuerdo? No es tener una aurora, eso. No es tener alitas acá no. Es entender que hemos sido separados, apartados para el reino de Dios. Y ahora vivimos en su presencia, demostrando su gloria a un mundo perdido, a un mundo confundido. La santidad comienza cuando Dios se acerca y su presencia, ¿qué dice? Empieza ¿qué? A transformar nuestra vida. Ahí no está. Pero eso es lo que dice, ahí está. Hoy no he estado haciendo así, verán, lo voy a hacer. Vuelvo a decirlo, la santidad no comienza con esfuerzo humano, la santidad comienza cuando Dios se acerca y su presencia empieza a transformar nuestra vida. Aquí hay un orden bíblico y es muy importante. Dios primero libera a Israel de Egipto. Después Dios le enseña a vivir como un pueblo santo.
Es decir, el orden también aparece en el Evangelio. Dios primero nos salva en Cristo, ahí está. Después el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y luego comienza el proceso de transformación. ¿Ven la relación? Él habita en ti, ¿usted lo cree? Corintios 6:19 dice: ¿acaso no saben que ustedes son que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Increíblemente este versículo. Ahora el 6:16: porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su pueblo y ellos serán mi pueblo. Escuchen, la santidad cristiana no nace de intentar impresionar a Dios, nace de reconocer que Dios ahora habita en nosotros. Esto es maravilloso. Dios habita en medio de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso cuando hablamos de santidad, no estamos hablando primero de conducta externa. Estamos hablando de presencia interna. Él habita en nosotros. La pregunta no es únicamente qué puedo hacer y qué no puedo hacer. La pregunta más profunda es: ¿estoy viviendo consciente de que Dios habita en mí? ¿Usted está consciente de eso? ¿Creen en lo que la Biblia dice? Que Dios habita en nosotros. Porque, amigos, una persona que vive consciente de la presencia de Dios empieza a ver todo diferente. Ve diferente sus palabras, ve diferente sus decisiones, diferente sus relaciones, diferente su cuerpo, diferente su tiempo, ve diferente su vida privada. Y no porque vive bajo la amenaza, sino porque vive bajo la presencia de Dios. Tenemos que tener conciencia de eso. Muchos cristianos intentan cambiar sin cultivar presencia, sin buscar a Dios. Intentan vencer hábitos sin intimidad con Dios. Intentan ser santos sin oración. Intentan vivir diferente sin rendir su vida a Cristo. La santidad sin presencia se convierte en moralismo. Y el moralismo cansa, endurece, porque es cumplir únicamente normas. En otras palabras, la santidad sin presencia se convierte en intentar cambiar solo por fuera, sin que el corazón sea transformado. Por eso hoy por hoy veo a muchas personas alejadas de Jesús. Y eso muchas veces produce orgullo o produce condenación. En cambio, la presencia de Dios nos ablanda, nos revela, nos atrae, nos confronta, nos transforma. En clave del reino, no buscamos simplemente portarnos mejor por fuera. Buscamos que Dios forme nuestro corazón por dentro. Él quiere transformar nuestra vida desde adentro. No queremos únicamente gente que se comporte mejor. Queremos discípulos que se parezcan más a Jesús. Por ejemplo, y espero me sigan queriendo, una persona puede decir: voy a controlar mi carácter, mi temperamento. Pero si no cultiva presencia, solamente está intentando manejar síntomas. Si no cultiva el practicar la presencia, buscar la presencia de Dios, solamente está intentando vivir un momento de cambio. Otra persona puede decir: voy a dejar este hábito. Pero si no rinde su corazón, tarde o temprano vuelve a lo mismo. Pero cuando alguien comienza a buscar a Dios de verdad, a orar, a rendirse, a escuchar la palabra, a caminar en comunidad, a dejarse discipular, entonces el cambio ya no es solo externo, empieza a nacer desde adentro. ¿Sí entienden pero aquí sucede algo inevitable. Cuando la presencia de Dios se vuelve real en nuestra vida, también se vuelve evidente aquello que no está alineado con Él. ¿Estamos de acuerdo? Si usted busca la presencia de Dios, Dios te va a revelar qué es lo que no está alineado en tu vida, lo que no está conforme a su voluntad. Y eso es lo que a veces no nos gusta. Porque la presencia no solamente abraza, también ilumina, da revelación. La presencia no solo nos hace sentir cerca de Dios, también nos muestra las áreas donde seguimos lejos en nuestra manera de vivir. Y es donde nosotros no queremos a veces que Dios entre.
Y eso nos lleva al segundo punto. Creo que hoy no voy a terminar. Y es este el segundo punto. La santidad revela lo que necesita ser transformado. ¿Cuántos quieren que Dios nos revele lo que necesita ser cambiado en nuestra vida? Claro que sí, yo estoy en ese proceso como tú. Hay luchas constantes en nuestra vida. Ahora, ya vimos del capítulo 1 al 9, rápidamente. Es donde nos muestra que la gloria de Dios se manifestó al pueblo de Israel. Él no está lejos de nosotros. Él no es un Dios distante. Él es un Dios presente y constante. Él está en nosotros, habita en nosotros, camina con nosotros. Entonces, después de ver el capítulo del 1 al 9, Levítico nos presenta del capítulo 10 al 15 una realidad muy seria. Vamos rápido con el libro de Levítico. Ya vamos en el 10, ¿verdad? Qué rápido vamos. Y aquí es una realidad seria y que no se puede tratar, y es esta: no podemos tratar la presencia de Dios de cualquier manera. Vea lo que dice Levítico 10 al 3, y esto lo han leído muchos los que han estudiado autoridad espiritual. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario, pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor un fuego extraño que Él no les había ordenado. ¿Cuántos han leído este versículo? A ver. Este es uno de los pasajes más difíciles de Levítico, pero su mensaje central es claro. La presencia de Dios es buena, pero no es manipulable. La presencia de Dios es buena, pero no podemos usar a Dios a nuestra manera, ni tratarlo como algo que controlamos, que es lo que hoy sucede. Declara, dice, usted no puede manipular la voluntad de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Amigo, la cercanía de Dios es un regalo, pero no debe tratarse con ligereza. Dios no es una energía espiritual que usamos. Dios no es una emoción que controlamos. Dios es santo. Y cuando perdemos la reverencia, corremos el riesgo de convertir lo santo en espectáculo. Ojo. Convertir lo santo en espectáculo, lo espiritual en costumbre y la presencia de Dios en algo común. Y Levítico 10 nos recuerda que la santidad también tiene que ver con reverencia. No una reverencia basada en terror paralizante, uy, es Dios, sino una reverencia basada en reconocer quién es Dios. Luego del 11 al 15 aparecen muchas instrucciones sobre lo limpio y lo inmundo. ¿Lo han leído? Sí. Porque es un libro muy poco leído. Para nosotros eso puede parecer extraño. Para mí es extraño cuando leo esto. Habla de alimentos, enfermedades, contacto físico, purificación. Pero amigos, detrás de esas instrucciones hay un principio teológico profundo. Dios quería enseñar al pueblo de Israel que toda la vida importa delante de Él. Toda la vida importa delante de Él. No solo el culto, no solo el sacrificio, no solamente el templo. Toda la vida importa delante de Él. Si no, véanlo ahí, Levíticos 11, 44 y 45. Yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos porque yo soy santo. Y después el versículo 31. Así mantendrán a los israelitas apartados de sus impurezas, el 15-31, para que no mueran por haber contaminado mi santuario que está en medio de ellos. Estos capítulos enseñaban a Israel que vivir con Dios en medio de ellos requería discernimiento. Hemos estado hablando de eso, ¿verdad? Discernir qué contamina, discernir qué desordena, discernir qué afecta a la comunión, discernir qué no corresponde a la vida de un pueblo llamado por Dios o de un creyente llamado por Dios. Ahora bien, escuchen bien, como cristianos debemos leer Levíticos a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús cumplió la ley. Jesús tocó leprosos, Jesús comió con pecadores, ¿cierto? Jesús declaró que la contaminación más profunda no viene de afuera, sino ¿de dónde?
del corazón. Marcos 7:20. Lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, y empieza a hablar de todo esto. Hebreos 10:1 dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros. Entonces, iglesia, no aplicamos Levítico de manera literal, como si estuviéramos bajo el antiguo pacto, pero si recibimos un principio espiritual. Dios está interesado en todo nuestro ser. ¿Usted lo cree? Él está interesado de una forma integral en tu vida, cuerpo, alma y espíritu. Iglesia, la santidad no es solo lo que hacemos en una reunión como esta, es lo que ocurre en el corazón de cada uno de nosotros. La santidad toca nuestros pensamientos, toca nuestros deseos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar a otros, nuestra manera de usar el dinero, nuestra sexualidad, nuestro carácter, nuestra vida secreta, nuestra manera de manejar autoridad, de responder cuando no tenemos el control. Dios toca todas esas áreas de nuestra vida. Y podrías decirlo así: no todo lo que puedo consumir me edifica. ¿Qué ves? Padres, jóvenes, jovencitas, adultos, no toda conversación me forma en Cristo. No toda relación me acerca a Dios. No todo ambiente alimenta mi alma. No todo hábito que yo tenga es compatible con la vida del reino. ¿Me está escuchando? No todo hábito que tú tengas. Ay, gracias. Ahora quiero agregar algo muy importante. No se trata de vivir huyendo del mundo, ¿ok? No se trata de vivir con discernimiento. Se trata de vivir con discernimiento en medio del mundo. Vea lo que dice Juan 17. No te pido que lo quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santidad no significa aislamiento, significa pertenencia, tener claro a quién pertenezco. Joven, por favor, es la palabra. No significa despreciar a las personas, significa no dejarnos formar por el sistema contrario del reino de Dios. Tampoco significa vivir con superioridad. Yo soy seguidor de Jesús. Significa vivir con identidad, que es diferente. Por ejemplo, nuestra cultura. En nuestra cultura todo el mundo puede opinar, ¿cierto? Hoy por hoy, y más en Costa Rica, tenemos libertad de expresión. Y la cultura dice: todo se opina. La santidad nos enseña a hablar, sí, pero con verdad y con amor. Es muy diferente. En una cultura donde se consume, la santidad nos enseña a discernir lo que entra al corazón. En una cultura a donde todo es inmediato, ahora todo lo queremos rápido, ¿cierto? La santidad nos enseña a esperar en Dios. ¿Qué diferente? En una cultura donde todo se justifica, porque todo se justifica hoy por hoy, la santidad nos enseña a rendirnos a Él. Y cuando muchos dicen: así soy yo, ¿han oído eso? Es que así soy yo. ¿Han oído esto? Cuando alguien dice: así soy yo, el Espíritu Santo responde: pero yo quiero formar a Cristo en ti. Eso mucho. Y cuando hablamos de lo que necesita ser transformado, surge una pregunta honesta. Si Dios es santo y si su presencia revela mi condición, ¿cómo puede una persona imperfecta caminar con un Dios perfecto? ¿Y saben qué? Levítico no evita esta tensión. La responde con una de las imágenes más poderosas de toda la Biblia, y es la expiación. Es decir, el camino que Dios abrió para perdonar y limpiar el pecado a través de Jesús. Y eso nos lleva al tercer punto. Hoy no termino. Y es este: la santidad descansa en la redención. Es decir, en que Cristo nos rescató y nos hizo libres. Y eso nos lleva al capítulo 16 de Levítico. Ya vamos en el 16. Vea qué rápido vamos leyendo Levítico, ¿cierto? Y el capítulo 16 es el centro teológico del libro.
Aquí encontramos el día de la expiación, y esto es lo que ocurría en ese día en aquellos tiempos. Una vez al año, para los que no han leído este libro, una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por el pecado del pueblo. Era donde sacrificaban animalitos, etc. Ese día enseñaba algo fundamental al pueblo de Israel. Enseñaba que el pecado era real, que la culpa era real y que la contaminación espiritual era real, pero también que la gracia de Dios también es real. Vea Levítico. En ese día se hará expiación por ustedes y quedarán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Y el 34 dice: esta será para ustedes una ordenanza perpetua para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de los israelitas. Es decir, el pueblo no podía limpiarse a sí mismo, necesitaba mediación, sacrificio y gracia. Y amigos, todo eso apunta hacia Jesús. Y ese libro de Hebreos es el que nos ayuda a leer el Levítico correctamente. Hebreos 9:12 dice: Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo y obtuvo así una redención externa. En Cristo se cumplió todo. Hebreos 10:10. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. El versículo 14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Y este último texto es muy importante porque Dios une dos verdades. Por un lado, Cristo hizo una obra completa. Por otro lado, Dios está santificando a su pueblo. Es decir, todos estamos en un proceso de cambio. Y ahí vemos claramente la diferencia entre salvación y santificación. Sí, usted viene a Jesús, lo confiesa y eres salvo en ese momento, pero inicia un proceso de santificación. El Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida y a hacer cambios, depende de tu disposición. La salvación descansa en la obra terminada de Cristo. La santificación es la aplicación progresiva de esa obra en nuestra vida. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Así de simple. Los estoy enredando hoy mucho. En otras palabras, Jesús no murió solamente para perdonar nuestra culpa. Jesús murió para liberarnos del dominio del pecado. Él no vino solo a llevarnos al cielo cuando muramos. Vino a traer su reino, el reino de Dios, a nuestra vida desde ahora. El reino de Dios está presente aquí, no de una forma completa, en su plenitud. Eso ocurrirá hasta que Él venga por nosotros. Y aquí quiero decir esto claro: cuando una persona recibe a Jesús, es salva por gracia por medio de su fe, ¿cierto? No tiene que ganarse el amor de Dios, no tiene que hacer méritos, no tiene que pagar por su pasado. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo. Cristo ya pagó por eso, Cristo ya abrió el camino, Cristo ya hizo la obra completa. Pero escuchen bien y quiero que quede claro esta mañana. Después de recibir esa salvación, repito, empieza un proceso. El proceso de santificación, el proceso de discipulado. Y ese proceso muchas veces no es rápido y no siempre es fácil. Muchas veces no es como quisiéramos. A veces Dios trata con cosas profundas de nuestra vida, con heridas que venimos arrastrando, con el orgullo que no queremos soltar, con hábitos que nadie ve, con actitudes que hemos normalizado. Y a veces Dios trabaja nuestro carácter, nuestras relaciones, nuestra historia familiar, nuestra forma de pensar, de amar, de liderar, de hablar y hasta de cómo reaccionamos cuando algo no nos gusta. Dios no solamente quiere cambiar lo que hacemos, quiere transformar lo que somos. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y Filipenses 2:12-13 dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce, ¿qué dice? En ustedes, ¿qué? Tanto que el querer como el hacer, ¿para qué? Para que se cumpla, ¿qué? Su buena voluntad. Y Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es que sean, ¿qué? Santificados. La santificación no significa que Dios nos ama más cuando estamos avanzando. Significa que su amor está obrando en nosotros en cada etapa de nuestra vida para hacernos más libres. Hay personas que se condenan porque todavía están en proceso. Pero amigos,
Escuche bien, estar en proceso no significa que Dios te abandonó. Estar en proceso significa que Dios está trabajando en nosotros. El problema no es estar en proceso, el problema es resistirse a ese proceso. Y muchas veces nos es difícil aceptar lo que Dios quiere cambiar, entregar a Dios lo que Él quiere cambiar en nosotros. El problema no es que no reconozcamos áreas inmaduras, el problema es justificar lo que Dios quiere transformar. No es caer y levantarse, es acostumbrarse a vivir caído. Hay gente que vive caída en condenación. Escuche bien, el desafío de ser santo no es fingir que ya todo está resuelto. Hay gente que finge esto. No es eso, es rendirle a Dios todo lo que todavía necesita estar formado. Necesita ser formado en nosotros. Yo he meditado mucho sobre este tema. Dios nos conoce a nosotros, y porque nos conoce, Él quiere sanar lo que te está destruyendo. Él quiere cambiar lo que te está alejando de Él. Él quiere transformar o quitar un hábito que tal vez te ha costado dejarlo. Y para los que dicen yo soy así me conocieron. El Evangelio no nos permite usar nuestra historia como excusa para no cambiar. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y Dios quiere que seamos santos. Hay un proceso en nuestra vida, y aquí en Viña tenemos un proceso de discipulado para ti. Dios te conoce. Dios quiere quitar lo que te está destruyendo, formar lo que está inmaduro en ti, quiere liberar lo que sigue atado, quiere santificar lo que todavía no refleja a Jesús. Eso es lo que Él quiere. Y quiero terminar aquí, porque puedo seguir hablando. Hay mucho que hablar sobre esto. Eran 7 puntos y solamente vi 3. Hoy quise hablar sobre esto primero porque el Espíritu Santo me llevó a leer con más seriedad Levítico, y después porque estamos empezando el mes de lo que es discipulados. Pero antes de irnos, quiero que suban los de la música, por favor. Antes de irnos a descansar, a meditar sobre lo que Dios nos ha hablado hoy, yo quiero permitir que el Espíritu Santo trabaje hoy en medio de nosotros. Vamos a tener un tiempo de ministerio, como siempre lo hacemos. Y no solamente porque tengas luchas o problemas o no sé, cosas que entregar a Jesús. Si alguien por primera vez está escuchando sobre el Evangelio de Cristo, quiero invitarlo a que este sea un día donde tú digas: Jesús, yo quiero hacerte Señor de mi vida, y entregue su vida a Jesús. Quiero que bajen un poco las luces, por favor, los que están allá, para que nadie te distraiga. Y el corito de la última canción, quiero que la entonemos. Todo viene de Él y todo. Así es la vida. Él nos formó, nos tiene en esta tierra de paso, y un día volveremos a Él. Y aunque esa canción no solamente se refiere a eso, esa es la vida. Y sé que tú estás luchando en este momento con situaciones difíciles, o tal vez quiere más. ¿Cuántos quieren más de Dios? Sé santos, porque yo soy santo, separados para Él. Vamos a tener un tiempo de ministerio. El Espíritu Santo quiere traer libertad, sanidad emocional, física, transformación. Pero también Él quiere darte más. Aquel que desea más de Él. Así que conforme usted sienta en su corazón, incline su rostro para que nada te distraiga. Hoy es un día especial donde Él nos recuerda y nos invita a ser santos, porque Él es santo. Separados para Él significa ser santo. Y yo quiero invitar a aquella persona que quiere más de Dios,
porque quiere entregar algo de su vida en esta mañana a Dios, que pase aquí al frente. Aquí nadie se avergüenza, aquí se invita a la gente, porque eso, como siempre lo digo, es el dar ese paso, es un paso de fe para decir: Señor, aquí estoy, yo creo en ti. Así que mientras entonamos esta canción, ven aquí al frente, vamos a orar por ti, vamos a pedir que el Espíritu Santo venga. Tal vez Dios quiera darte propósito, dar un propósito a tu vida. Ven aquí, vamos a orar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Quita todo temor de la vida de los que estamos aquí, Señor. Eres digno Vamos a de postrarnos. adorar. Rabba Shikindalaseu Sheikh. Todo viene de ti. Dios quiere fortalecerte. Todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Dios quiere que tú rindas tu vida, rindas tu situación delante de Él. Eres digno de adorar. No tengas temor, ven aquí al frente. Solamente extiende tus manos y dile: Señor, aquí estoy, póstrate. Señor, dame propósito. Te entrego, Dios, en este día, en esta mañana, mi vida, te entrego lo que soy. Tuya es la gloria. Dios quiere santificar tu vida. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Todavía hay tiempo. Hay unos para acá.